La noche había caído sobre Barcelona con una calma suave. No era una nieve abierta y brillante como la que se imagina en los cuadros del norte. Aquí el invierno se parecía más a una humedad fría que se pegaba a las piedras. Aún así, en algunas calles estrechas, cuando el aire se quedaba quieto, parecía que el silencio traía un polvo blanco invisible, un polvo hecho de sueño, hecho de respiración lenta, hecho de luz. En el tercer piso de una casa antigua, cerca de una plaza donde el tranvía dejaba un rumor metálico y lejano, Tomás encendía una vela pequeña y observaba cómo la llama se acomodaba. No le gustaba el gesto rápido, prefería encenderla despacio, como si la luz necesitara tiempo para despertar. La cera olía a miel vieja. La mecha chisporroteó un instante y luego se quedó firme, tranquila, como una promesa. Tomás era bibliotecario, no uno de esos bibliotecarios severos, de cejas fruncidas. Era de los que hablan con voz baja para no asustar a las páginas. Tenía manos grandes, siempre tibias, y una manera de mirar que hacía que los demás se sintieran a salvo. Su abrigo colgaba en una silla, ya gastado en los codos, y sobre la mesa reposaban dos cosas que él trataba con el mismo cuidado: una taza de infusión caliente y un montón de cartas sin abrir, atadas con un cordel. La biblioteca donde trabajaba, un edificio serio con escalones fríos, recibía cada semana paquetes y sobres de herencias, familias que vaciaban casas, hijos que no sabían qué hacer con las cosas del padre, viudas que guardaban un último gesto, y Tomás, que siempre encontraba un lugar para cada palabra. Se encargaba de ordenar, de clasificar, de escuchar lo que no se decía. Aquella noche, mientras el viento rozaba las ventanas como una mano curiosa, Tomás tomó el cordel y lo deshizo. Las cartas eran de distintos tamaños. Algunas olían a cajón de madera, otras tenían un perfume casi borrado, y una, la más vieja, tenía un color distinto. No era blanca, sino de un beige oscuro, como si hubiera vivido muchas chimeneas. Al acercarla a la vela, vio manchas de cera en un extremo y una letra inclinada, elegante, que decía su nombre con una precisión que le pareció imposible. Tomás Ferrer. No conocía esa caligrafía. No esperaba correspondencia personal, menos aún una carta que, por el grosor del papel, parecía haber cruzado más de un invierno. La sostuvo entre los dedos y, sin abrirla aún, la olió. Y allí estaba, un olor tenue a humo, un olor a sal, como si alguien hubiera escrito cerca del mar y luego hubiera guardado el sobre junto a una estufa que apenas ardía. Tomás dejó la infusión a un lado. Su habitación era pequeña, pero acogedora. Había una repisa con libros gastados, un reloj que marcaba el tiempo con una paciencia antigua y una caja de música heredada de su madre. A veces, cuando la noche era demasiado silenciosa, la abría y dejaba que una melodía simple llenara el aire. La música no era para entretenerlo, era para que la casa recordara que seguía viva. Con la carta en la mano, Tomás sintió que algo parecido a eso sucedía en su pecho, como si con solo tocar el papel, una memoria ajena se hubiera apoyado en él. No era inquietud, no era miedo, era curiosidad, una curiosidad suave, tranquila. Rasgó el sobre con cuidado, evitando romper la solapa donde la cera había dejado un dibujo. Dentro había una hoja doblada en tres. El papel crujió con un sonido delicado, como hojas secas, y el texto, escrito con tinta oscura, parecía más reciente de lo que el sobre sugería. La primera línea decía: si estás leyendo esto, la ciudad sigue siendo la misma por encima, y sin embargo, por debajo, late un corazón escondido. Tomás respiró más lento. La vela se reflejaba en la tinta como en un charco nocturno. Afuera, en alguna parte, un carruaje pasó y luego todo volvió a la calma.
Siguió leyendo. La carta hablaba de Barcelona como de una casa, no solo de un conjunto de calles y edificios, una casa grande, antiguísima, con habitaciones visibles y otras secretas. Decía que bajo las calles iluminadas, bajo los tranvías, bajo las fábricas que soltaban humo en el aire frío, existía una red de túneles, pasadizos y sótanos. No eran túneles misteriosos en el sentido de los cuentos de sustos. Eran refugios, lugares donde el invierno se soportaba juntos, sin ruido. Hay gente que duerme en paja, decía la carta, y hay gente que duerme en camas con sábanas limpias. Los dos sueños, si los escuchas, suenan igual, solo cambia el frío. Tomás hizo una pausa. Miró su habitación, la vela, la taza caliente. Pensó en sus manos tibias, pensó en la piedra húmeda de los edificios, en los portales oscuros que nunca miraba demasiado cuando caminaba de noche. Pensó en los pequeños gestos que uno no ve, porque la luz de arriba ocupa todo el mundo. La carta continuaba. Si alguna vez has sentido que la ciudad te habla en susurros, no es una imaginación. Las casas recuerdan, las calles recuerdan, incluso la piedra recuerda, pero lo más delicado, lo que casi nadie escucha, es lo que ocurre debajo. Allí la gente no pide grandeza, pide calor, pide silencio, pide una luz. Tomás volvió a oler el papel. Ese olor a humo y sal parecía intensificarse con la lectura, como si las palabras lo encendieran. Había una dirección escrita a mano en la parte inferior. No una dirección exacta, sino una descripción. En el barrio donde los adoquines están siempre húmedos, busca una puerta sin cartel, una puerta que no parece puerta. Pregunta por el sereno que mira el invierno como quien mira un reloj. Él sabrá. Tomás soltó una exhalación lenta. Lo sorprendente no era la invitación. Lo sorprendente era el tono. No era una orden. No era un desafío. Era un gesto de cuidado. Como si la carta no quisiera empujarlo, sino acompañarlo. En el margen derecho, como un comentario añadido más tarde, había una frase corta. Lleva una lámpara pequeña, no para vencer la oscuridad, sino para dar a tu corazón un lugar donde posar la luz. Tomás sonrió, apenas. Era una sonrisa cansada, pero cálida. Él tenía una lámpara de aceite, modesta, que usaba cuando se iba la electricidad en la biblioteca o cuando necesitaba revisar cajas en el depósito. No era una lámpara heroica, era una lámpara doméstica. Y tal vez esa era la clase de luz que pedía la carta. Dejó el papel sobre la mesa y se quedó unos instantes mirando la vela. La llama parecía respirar. Se inclinaba cuando una corriente mínima entraba por la ventana y luego recuperaba su verticalidad, paciente. En ese respirar, Tomás sintió una idea. Tal vez la ciudad, como la vela, también tenía su propia respiración. Un aire que sube y baja, un aire que lleva rumores, un aire que atraviesa las paredes. Y si eso era cierto, entonces lo subterráneo no era un lugar aparte, sino una parte del mismo cuerpo. Se levantó y fue hasta la ventana. Abrió apenas la contraventana. Un aire frío entró, húmedo y salado. A lo lejos, el mar no se veía, pero se presentía. Un carraspeo de chimeneas, un olor de carbón y, entre todo, el silencio. Las ventanas de algunas casas brillaban con luz cálida. Se veían sombras moviéndose. Quizá una familia. Quizá un anciano, quizá alguien que cerraba un libro. Tomás pensó en esas luces. Pensó también en la oscuridad bajo los pies, no con dramatismo, con una ternura tranquila, como quien piensa en un cuarto al que no ha entrado nunca, pero que ya pertenece a la casa. Volvió a la mesa, tomó la carta otra vez y la dobló con cuidado. La ató con el mismo cordel, como si quisiera conservar el gesto de quien la había enviado. Y luego, sin prisa, abrió un cajón y sacó una libreta.
En la primera página escribió, con letra clara, los túneles, los refugios, la carta, humo y sal. No era un plan todavía, era solo un comienzo, un inicio suave, un hilo. La caja de música en la repisa parecía mirarlo. Tomás la abrió. La melodía salió lenta, de notas pequeñas, como pasos sobre un suelo de madera. Y mientras la música llenaba la habitación, la vela ardía con un brillo tranquilo y el invierno afuera se quedaba quieto, como si también escuchara. Tomás cerró los ojos un momento. Se imaginó descendiendo una escalera, sin prisa. Se imaginó una luz cálida en un lugar de piedra. Se imaginó un susurro de voces que no quieren romper la calma. Y, en esa imaginación, no hubo miedo, solo una compasión suave, como una manta. Cuando abrió los ojos, la carta seguía allí, esperando, y el sueño, poco a poco, empezaba a acercarse, no para llevárselo aún, sino para prometerle que todo lo que descubriera sería contado con calma, con luz, con nieve invisible, con un corazón atento. Tomás bebió un sorbo de infusión. El calor le bajó despacio por la garganta. Afuera, el tranvía dejó de sonar, y en el silencio recién nacido, la ciudad pareció suspirar, como una casa antigua que se acomoda para dormir. La mañana llegó sin brillo. No hubo un sol claro, ni un cielo azul que abriera el pecho. Fue una luz pálida, de invierno húmedo, que parecía filtrarse por una tela fina. Barcelona despertó con su respiración habitual, un poco ronca, un poco cansada. Los adoquines estaban mojados. Las paredes exhalaban ese olor a piedra vieja que conoce la lluvia, y en el aire quedaba, como siempre, una mezcla de carbón, sal y pan recién hecho. Tomás salió de casa con el cuello del abrigo levantado. La lámpara pequeña no la llevaba aún. No quería cargar con ella en pleno día, ni convertir el gesto en algo solemne. Prefería que todo empezara como empiezan las cosas importantes en su vida, con una normalidad tranquila. Caminó despacio, escuchando el sonido de sus pasos. El frío no era violento, pero sí persistente. Se metía en los dedos, se quedaba en la nuca, y al mismo tiempo hacía que cada rincón de luz pareciera más cálido. En la esquina, un tranvía pasó con su campana breve. El metal cantó un instante y luego se perdió calle abajo. Tomás lo siguió con la mirada. Pensó en la carta, doblada en su bolsillo interior, como un secreto suave que no pesaba. Pensó en aquella frase, la ciudad por encima, el corazón por debajo, y le pareció que, de pronto, podía sentir las dos cosas a la vez. La calle visible y la calle invisible. La biblioteca quedaba a unos 20 minutos. En el camino, el mundo se abría en pequeñas escenas. Un vendedor de castañas calentaba las manos sobre un brasero. Una mujer sacudía una alfombra desde un balcón y el polvo caía como nieve pobre. Un niño corría detrás de una pelota que rebotaba en la piedra mojada. Todo era sencillo. Todo era real, y, en esa realidad, Tomás notó algo que antes pasaba sin verlo. Había lugares donde el calor parecía quedarse, y lugares donde el frío se acumulaba como si tuviera memoria. Al llegar a una avenida más amplia, el rumor de las fábricas se hizo más evidente. No era un ruido agresivo, sino continuo, un latido mecánico, una tos de máquinas. Las chimeneas lanzaban humo que se perdía en la luz gris. Tomás pensó en quienes trabajaban allí desde temprano, con manos ásperas, con hombros encorvados. Pensó en el invierno que se llevaban puesto, como una capa invisible, y sin dramatismo, sin grandilocuencia, sintió compasión, una compasión simple, como la de acercar una silla a una chimenea para que alguien descanse. En la biblioteca, el olor a papel y madera lo recibió como una casa conocida.
saludó al portero, dejó el abrigo, se lavó las manos con agua fría y se sentó frente a una mesa donde lo esperaban cajas de donaciones. Había un trabajo que hacer y Tomás lo hizo con la serenidad de siempre. Abría cada caja, revisaba libros, separaba cartas, anotaba fechas. Cada objeto era una voz, cada voz merecía respeto. Pero ese día, mientras ordenaba, su pensamiento iba y venía como una vela que no se apaga del todo. Volvía a la frase del sereno, a la puerta sin cartel, a la idea de descender. A media mañana, una compañera se acercó con un fajo de documentos. Era una mujer de cabello recogido, mirada práctica, voz amable pero firme. Le habló de catálogos, de inventarios, de plazos. Tomás escuchó con atención, respondió con calma y, sin embargo, por dentro sentía una urgencia suave, como una música lejana que pide ser escuchada en silencio. Cuando llegó la hora del almuerzo, salió con su libreta en el bolsillo. No buscaba una gran comida, buscaba caminar, buscar el barrio de los adoquines siempre húmedos, como decía la carta. Barcelona tenía muchos, pero Tomás entendió que no era solo una ubicación, era un tipo de atmósfera, un lugar donde el frío se queda pegado. Entró en calles más estrechas, la luz se hizo más baja, como si el cielo bajara también. Los edificios, antiguos, parecían mirarse entre sí. En algunas ventanas había macetas tristes, hojas que resistían. En otras, cortinas pesadas, color crema, que no dejaban ver adentro. Y entonces, de pronto, Tomás empezó a sentir algo distinto. No era una señal clara, no era una flecha, era un cambio de ritmo, un silencio que se formaba entre ruidos, una pausa en el aire. Pasó frente a una panadería. El calor y el olor a masa lo abrazaron un instante. Compró un pedazo de pan y lo guardó sin pensar. Podría servir. A veces la bondad empieza así, sin plan. Más adelante, una calle desembocó en una pequeña plaza. Allí, el sonido del agua de una fuente competía con el murmullo de la gente. Un anciano estaba sentado en un banco, envuelto en una bufanda. No parecía un mendigo, tampoco un burgués. Era, sencillamente, alguien que estaba allí, como si la plaza fuera su oficina. Miraba a su alrededor con calma, como quien cuenta el tiempo en lugar de los pasos. Tomás sintió que el corazón le bajaba un poco la velocidad. Se acercó despacio. No quería asustar la escena. El anciano lo miró, sin sorpresa, como si lo hubiera esperado sin prisa. Sus ojos eran claros, su rostro, marcado por inviernos, y en su mano derecha tenía un llavero pequeño, no ostentoso, con 2 llaves gastadas. Tomás dudó un segundo. Luego habló con la voz más baja que tenía. «Buenos días. Busco a un sereno». El anciano sonrió apenas, una sonrisa mínima, como una brasa. «A veces el sereno busca a los otros», dijo. «¿Qué se te ha perdido, muchacho?» Tomás sintió que la pregunta no era inquisitiva, sino cuidadosa, como si el hombre no quisiera abrir una puerta equivocada. «He recibido una carta», respondió Tomás. «Una carta vieja. Habla de habitaciones bajo la ciudad, de refugios». El anciano no mostró sorpresa. Asintió despacio, como si las palabras fueran un ritmo conocido. «La ciudad tiene su parte de arriba y su parte de abajo, y cada una tiene frío a su manera», dijo. Luego inclinó la cabeza. «Vienes con buen corazón». Tomás no supo qué responder con exactitud, y esa sinceridad lo tranquilizó. No tenía grandes discursos, tenía simplemente el deseo de entender y de ayudar si podía. «Vengo en paz», dijo al fin, y con respeto. El anciano lo observó un instante. Después miró a la plaza, como si escuchara algo que los demás no escuchaban. Quizá el eco subterráneo del agua, quizá un rumor de piedra. «Entonces, escucha bien», dijo. «No se entra abajo como se entra en una taberna. Se entra como se entra en una casa que recuerda.
con cuidado, con silencio, con una luz pequeña, no para alardear, para acompañar. Tomás sintió que las palabras le acomodaban la respiración. La carta mencionaba una puerta, sin cartel. «Hay muchas», dijo el sereno, «pero hay una que no parece puerta. Está cerca de aquí, y solo se nota cuando uno mira con calma». Se levantó despacio. Sus rodillas crujieron, pero su gesto fue firme. Caminó unos pasos y Tomás lo siguió. Pasaron junto a una pared donde la humedad había dibujado mapas oscuros. Pasaron frente a un taller cerrado, con olor a hierro, y llegaron a un rincón donde la luz del día parecía más débil, como si el invierno se concentrara allí. En el muro había una puerta de madera, estrecha, sin pomo visible. No tenía letrero, no tenía adorno. Era una puerta que se escondía dentro de su propia sencillez. Si uno pasaba rápido, no la veía. Si uno miraba con calma, era evidente, como una pausa. El sereno metió una llave y giró. La cerradura hizo un sonido corto, casi amable, y, antes de abrir, el anciano miró a Tomás. «Hoy solo verás desde el umbral», dijo, «para que tu corazón se acostumbre a la idea. Mañana, si quieres, traerás la lámpara y bajaremos. Hay gente que duerme, hay niños, hay viejos, y el invierno, abajo, se escucha más». Tomás sintió un nudo suave en la garganta. No era tristeza, era una responsabilidad tranquila. «Entiendo», susurró. El sereno abrió un poco la puerta. Desde dentro salió un aire más frío, más húmedo, un aire que olía a piedra y a humo apagado. Y mezclado con eso, Tomás creyó percibir algo inesperado, un leve olor a sopa, como si, incluso allí, alguien hubiera encendido un gesto de calor. La puerta quedó entreabierta. No había oscuridad total. Había una penumbra que parecía viva. Y, desde el fondo, llegaba el rumor lejano de la ciudad, filtrado por la tierra, convertido en un latido suave. Tomás se quedó quieto. No dio un paso más. Solo miró. Solo respiró. Y en esa respiración sintió que Barcelona, por primera vez, se le mostraba completa. La luz de arriba y el silencio de abajo, unidos por una simple puerta, una llave gastada y la promesa de una lámpara pequeña. El sereno cerró de nuevo sin prisa. «Vuelve cuando caiga la tarde», dijo, con calma y con esa luz que no presume. Tomás asintió. Guardó la imagen en su interior, como se guarda una fotografía vieja, con bordes gastados, en un sobre de papel. Luego se despidió con un gesto, y al regresar a la calle, la ciudad pareció igual y al mismo tiempo distinta. Los tranvías seguían, las fábricas seguían, la gente seguía, pero Tomás caminaba con una atención nueva, como si cada sombra tuviera un hogar secreto, y el invierno, en lugar de pesar, se volvió una invitación suave al silencio. La tarde llegó con un color de ceniza clara. No era una oscuridad brusca, sino una lenta caída de luz, como si el cielo se despidiera sin hacer ruido. En las ventanas empezaron a encenderse lámparas. Algunas eran eléctricas, otras todavía temblaban con llama. Los cristales devolvían un brillo cálido, y ese brillo parecía más precioso cuando el aire afuera se enfriaba un poco más. Tomás regresó a casa solo el tiempo suficiente para preparar lo necesario, con ese cuidado silencioso que tenían las personas que no quieren despertar al mundo. Buscó la lámpara pequeña de aceite, la limpió con un paño y comprobó la mecha. No le gustaba que el fuego se precipitara. Ajustó el vidrio, llenó el depósito con unas gotas más, y cuando la encendió, la luz salió suave, dorada, como una respiración. No iluminaba con orgullo, sino con modestia. Era una luz para acompañar. Luego tomó un par de mantas viejas, no muy pesadas, pero limpias,
dobladas con esmero. En un bolsillo guardó el pan que había comprado al mediodía y casi sin pensarlo, añadió una pequeña bolsa de castañas. No sabía si serían útiles, pero había algo en esos objetos simples que le parecía correcto, como si el invierno se calmara cuando uno llevaba algo cálido en las manos. Antes de salir, miró su habitación. La vela de la noche anterior ya era un cilindro corto. La caja de música descansaba cerrada. Tomás apagó la lámpara un instante, la dejó lista y se quedó en silencio. Escuchó el reloj, escuchó su propia respiración. Sintió que la casa, como decía la carta, recordaba, y él, con ese recuerdo, iba a tocar otra memoria bajo la ciudad. Caminó de vuelta hacia la plaza, donde el sereno lo había esperado. El aire estaba más frío. Los adoquines seguían húmedos, y las luces de los faroles se reflejaban en el suelo como pequeñas lunas. Barcelona sonaba a lo lejos, una campana, un tranvía, voces apagadas, pero cerca de Tomás, el mundo parecía ralentizarse. Era como si, al llevar la lámpara sin encender, el tiempo se volviera más cuidadoso. En la plaza, el sereno estaba en el mismo banco, como si no se hubiera movido. Quizá había estado allí todo el día, escuchando el ritmo de la ciudad. Quizá la plaza era su manera de vigilar el invierno. Cuando Tomás se acercó, el anciano lo miró y asintió apenas. «¿Has vuelto?», dijo, sin sorpresa. Tomás mostró la lámpara. «Traigo la luz pequeña», susurró, «y algunas cosas, por si sirven». El sereno se levantó con una paciencia que parecía antigua. «Sirve el gesto», respondió, «y sirve que no vengas con prisa». Abajo, la prisa se vuelve ruido. Caminaron juntos por las calles estrechas. Las sombras se hacían más largas, pero no eran amenazantes. Eran, más bien, como mantas sobre las paredes. El sereno iba delante. Su llavero sonaba apenas. Tomás lo seguía, cuidando de no golpear la lámpara contra nada. El aire olía a carbón y a mar. Y, en un momento, Tomás creyó sentir también un olor tenue a sopa, como el de la tarde anterior. Le pareció un buen presagio, un presagio tranquilo. Llegaron al rincón donde estaba la puerta sin cartel. La madera se veía más oscura en la luz débil. El sereno sacó la llave y la introdujo con un gesto seguro. Antes de abrir, miró a Tomás. «Aquí empiezan 2 reglas», dijo. «Hablar poco y escuchar mucho». Tomás asintió. La puerta se abrió con un suspiro de bisagra. El aire que salió fue más frío que el de afuera, pero no era un frío hostil. Era un frío constante, como el de un sótano donde el invierno se guarda. El sereno hizo un gesto para que Tomás encendiera la lámpara. Tomás prendió la mecha con una cerilla. La llama creció despacio. La luz dorada se apoyó en la pared de piedra y dibujó sombras suaves, redondeadas, y entonces, sin necesidad de palabras, ambos cruzaron el umbral. Dentro, el sonido de la ciudad se transformó. No desapareció del todo, pero se volvió lejano, como un recuerdo. El suelo era de piedra irregular. La pared estaba húmeda. Había un olor a tierra y a humo antiguo, y también un olor a tela y a madera, un olor a vida escondida. El sereno avanzó unos pasos y señaló una escalera que descendía. No era una escalera grandiosa, era estrecha, de peldaños gastados, como si muchas suelas hubieran pasado por allí durante años. Las piedras estaban marcadas por manos, por roces, por la paciencia de bajar y subir. «Esta es la primera escalera», dijo el sereno, con voz baja. «No hay que vencerla, solo hay que acompañarla». Tomás apoyó una mano en la pared. La piedra estaba fría, y sin embargo, ese contacto le trajo una extraña calma, como si la frialdad fuera honesta, como si no prometiera nada que no pudiera dar. Bajaron despacio. Tomás sostenía la lámpara a la altura del pecho, para que la luz cayera en los peldaños y no se perdiera arriba.
El sereno iba delante, sin apuro. Cada paso era un pequeño acuerdo con el silencio. A medida que descendían, Tomás notó que el aire cambiaba. Se hacía más quieto, más pesado. No era una sensación desagradable. Era como entrar en una habitación donde alguien duerme. Uno respira más lento para no molestar. Al llegar al primer rellano, el sereno se detuvo y alzó una mano. Tomás se detuvo también. Desde algún lugar, muy cerca pero invisible, se oía un murmullo. No eran voces claras, era un sonido humano, mezclado con el rumor de algo hirviendo o quizá del agua que goteaba. El sereno inclinó la cabeza. ¿Lo oyes?, preguntó en susurro. Tomás asintió. Es como si la ciudad respirara, dijo Tomás, sorprendiendo incluso a su propia voz. El sereno sonrió, apenas. Eso mismo. Arriba respira con ruido. Abajo respira con silencio. Continuaron. El pasadizo se abría un poco. La lámpara iluminó un tramo donde la pared tenía marcas de tiza, líneas y palabras casi borradas. Tomás no pudo leerlas, pero sintió que esas marcas eran mensajes sencillos, señales para no perderse, para recordar un camino, para decir aquí, allá, vuelve. En un rincón había un banco de madera, sobre él una manta enrollada y, junto al banco, un cubo con agua. Todo estaba dispuesto como en una casa humilde. No había desorden, no había abandono. Había una organización silenciosa, como la de un lugar que se sostiene con cuidado. Tomás sintió una emoción inesperada, una especie de respeto suave, como cuando uno entra en una iglesia vacía en invierno y nota que, aunque no haya nadie, el lugar sigue lleno de presencia. Más abajo, el pasadizo giraba. El sereno levantó la lámpara de Tomás un poco para que la luz alcanzara a mostrar la curva, y allí, en el borde de la penumbra, Tomás vio por primera vez un colchón de paja. No era una cama, era un lecho improvisado, bien hecho, con una sábana vieja encima. A su lado, una pequeña pila de ropa doblada y, encima, una caja de lata, como las de galletas, cerrada con cuidado. Tomás tragó saliva. La compasión le subió como un calor lento. No era pena dramática, era una ternura seria, una tristeza suave que no se hunde, sino que sostiene. El sereno lo observó de reojo. Aquí la gente guarda lo poco como si fuera mucho, susurró. Porque lo es. Siguieron caminando. En una abertura lateral, la luz de la lámpara reveló un espacio más amplio. Tomás no entró aún. Se quedó en el umbral, obedeciendo la regla de escuchar. Desde dentro llegó un sonido, un suspiro, un pequeño ronquido, un movimiento de manta. Alguien dormía. Tomás sintió que la lámpara en su mano no era solo un objeto, era una promesa, una manera de decir: estoy aquí, pero no vengo a romper el silencio. El sereno se detuvo. Hasta aquí por hoy, dijo, no porque no pueda seguir, sino porque es mejor que tu corazón aprenda este aire poco a poco. Tomás miró el espacio oscuro, habitado por sueños. Quiso preguntar muchas cosas, quiso entender, quiso ayudar ya, de inmediato, pero recordó la regla: hablar poco. Gracias, susurró, y en esa palabra puso todo: gratitud, respeto, una promesa tranquila. El sereno asintió. Mañana, dijo, traerás la luz otra vez, y verás más, con calma, con suavidad, porque aquí, Tomás, el invierno no se combate, se comparte. Subieron la escalera despacio, y mientras ascendían, Tomás sintió que algo en él se había acomodado, como si la ciudad, al mostrarle su parte escondida, hubiera puesto una manta sobre su pensamiento. Arriba, las calles seguían iluminadas, los tranvías seguirían sonando, las fábricas seguirían echando humo, pero ahora, bajo todo eso,
Tomás sabía que había un silencio cálido, hecho de paja, de mantas rehechas y de respiraciones tranquilas. Un corazón escondido que latía sin pedir nada, salvo una luz pequeña que no presume. Y esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa, el frío le pareció menos duro, no porque el invierno hubiera cambiado, sino porque él ya llevaba dentro un calor distinto, el calor sereno de haber descendido sin prisa. La noche siguiente fue más fría, o quizá Tomás la sintió más fría porque ya sabía dónde se acumulaba el invierno cuando nadie lo miraba. En su habitación, la lámpara pequeña reposaba sobre la mesa, limpia, lista, como si hubiera entendido su nuevo propósito. Tomás dobló las mantas con cuidado y revisó, una vez más, que el aceite fuera suficiente. No quería una luz que titubease. No quería que el silencio de abajo se rompiera por un detalle torpe. Antes de salir, se quedó un instante frente a la ventana. La calle brillaba húmeda y los faroles dibujaban círculos cálidos sobre la piedra. En algunas casas se oían pasos, en otras, un piano lejano, muy suave, como si alguien probara una nota y luego la dejara morir. Tomás respiró lento y se dijo que bajaría sin prisa, como le habían enseñado. En la plaza, el sereno lo esperaba, igual que siempre, con esa manera de estar quieto que no era pasividad, sino vigilancia tranquila. Al ver a Tomás, alzó la barbilla. «Hoy entrarás un poco más», dijo. «Verás dónde duermen y aprenderás a mirar sin pesar. Aquí la compasión es una manta, no un espectáculo». Tomás asintió, y el anciano lo condujo otra vez por calles estrechas. La puerta sin cartel se abrió con el mismo suspiro de bisagra, como si reconociera a Tomás y aceptara su presencia. Encendieron la lámpara. La luz dorada se extendió por la piedra húmeda y bajaron. La escalera parecía distinta, aunque era la misma. Tomás creyó notar que los peldaños tenían un brillo leve donde la gente apoyaba los pies. Un brillo de uso, de vida. La pared, fría al tacto, también parecía más familiar, como un corredor de casa antigua donde uno ya sabe dónde cruje el suelo. Al llegar al primer rellano, el sereno se detuvo y escuchó. Tomás lo imitó. Había un murmullo tenue y también un silencio más grande que lo envolvía todo. No era el silencio vacío de un lugar abandonado. Era un silencio lleno, como el de una habitación donde alguien duerme y el aire se vuelve cuidadoso. El sereno hizo una seña con la mano. Avanzaron hacia la abertura lateral que Tomás había visto el día anterior. Esta vez, cruzaron el umbral. El espacio era más amplio de lo que parecía desde fuera. La lámpara iluminó primero el suelo. Piedra, tierra, pequeñas irregularidades. Luego, poco a poco, la luz descubrió lo esencial. Colchones de paja alineados contra la pared, mantas de distintos colores y texturas, y algunos sacos que hacían de almohada. Había una organización silenciosa, como si la pobreza hubiera aprendido a ser ordenada para no caer en el caos. Tomás sintió que la garganta se le apretaba de un modo suave, no de angustia, de respeto. Vio una manta hecha con retazos, pedazos de tela cosidos con puntadas gruesas como cicatrices. Vio otra manta más fina, quizá heredada, doblada con un esmero casi elegante. En un rincón, una chaqueta colgaba de un clavo y en otro, un par de zapatos colocados juntos, como si alguien quisiera que no se sintieran solos. El sereno habló en susurro. Aquí duermen los que llegaron primero, los que conocen el lugar como se conoce una cocina. Los nuevos se acomodan más allá, donde el aire es más húmedo. Tomás avanzó 2 pasos, sin acercarse demasiado a los cuerpos. Había gente dormida. Uno podía ver el movimiento lento de una respiración bajo las mantas. Un niño, quizá de 6 o 7 años, tenía una mano fuera, abierta, como si buscara calor incluso en el aire.
Una mujer mayor dormía de lado, con el rostro escondido en su pañuelo. Un hombre se había cubierto la cabeza con una bufanda. Todos estaban allí como se está en invierno, reducidos al gesto esencial de conservar calor. Tomás bajó la lámpara un poco, para que la luz no cayera en los ojos cerrados. La llama tembló apenas, como si también quisiera ser discreta. En una esquina vio un pequeño altar improvisado. No era religioso en el sentido solemne. Era un conjunto de objetos, una vela gastada, una fotografía con los bordes doblados, una flor seca dentro de un frasco. La fotografía, iluminada por un golpe de luz, mostraba a una familia posando en un patio. Sonreían con una seriedad antigua. El papel estaba amarillento, pero la expresión de los rostros seguía viva. Tomás sintió una punzada de ternura. Pensó en su propia madre, en su caja de música, en los objetos que uno guarda para no perderse. Esa esquina le pareció, de algún modo, una repisa de casa, una repisa en el subsuelo, una manera de decir, aquí también hay memoria. Entonces, una figura se movió en la penumbra. Tomás se quedó quieto, como si el movimiento fuera un pájaro que no debía asustarse. Una mujer joven se incorporó despacio, envuelta en una manta. Tenía el pelo recogido con un pañuelo. Sus ojos se abrieron con calma, sin miedo, como si ya estuviera acostumbrada a visitas suaves. El sereno habló primero. «Es Tomás», dijo. «Viene con respeto». La mujer lo miró. Su expresión no era desconfiada, pero sí atenta. Tenía una serenidad cansada, una dignidad que no pedía disculpas por existir. «Buenas noches», susurró Tomás. «Buenas», respondió ella, en voz baja. Luego miró la lámpara. «Esa luz no duele». Tomás se sorprendió con esa frase. No sabía que una luz pudiera doler, pero al instante entendió. La luz fuerte del mundo de arriba, la luz que expone y señala, puede doler. La luz suave que acompaña, no vengo a molestar», dijo Tomás. La mujer asintió. «Aquí nadie quiere ser molestado», susurró, «pero a veces hace bien saber que alguien se acuerda». Tomás sintió que esas palabras le entraban despacio, como una infusión caliente. No eran reproche, no eran acusación, eran una verdad simple. El sereno hizo una seña y Tomás sacó el pan del bolsillo. Lo sostuvo sin exageración. «Traje esto», dijo, «y castañas. No es mucho». La mujer miró el pan. Luego miró a Tomás. Sus ojos se suavizaron un poco. «Gracias», dijo, y esa palabra, pronunciada con calma, tenía un peso que Tomás no había conocido en las cortesías de la biblioteca. Ella tomó el pan con cuidado, como si fuera frágil. No lo partió allí, lo guardó, como se guarda una promesa, como se guarda un calor para más tarde. En ese momento, un niño se movió, murmuró algo en sueños. La mujer se inclinó y le acomodó la manta con un gesto automático, tierno, como quien sabe que en el subsuelo cada centímetro de tela cuenta. Tomás miró ese gesto y sintió que ahí estaba el verdadero refugio. No solo la piedra, no solo el túnel, sino la manera en que las personas se cuidan en silencio. Caminaron un poco más, siguiendo al sereno. El espacio se extendía hacia otro corredor, donde los colchones estaban más juntos. Allí la humedad era más visible. Pequeñas gotas brillaban en la pared como si fueran lágrimas lentas de la piedra. Tomás vio mantas aún más viejas, remendadas tantas veces que ya no se distinguía el origen de la tela. Vio un colchón de paja hundido, con una tabla debajo para separarlo del suelo frío. «Aquí duerme gente que trabaja en las fábricas», susurró el sereno. «Llegan tarde, se van temprano, el túnel les presta un poco de calor, y ellos le devuelven silencio». Tomás imaginó esos cuerpos subiendo cada mañana, volviendo a bajar cada noche, un ritmo oculto,
una vida bajo la vida, y sintió que la ciudad de arriba, con su ruido, se sostenía también sobre esos sueños invisibles. Una anciana abrió los ojos. No se incorporó, solo miró hacia la luz. Sus pupilas reflejaron la llama. Tomás se inclinó un poco, como quien saluda sin palabras. La anciana sonrió, casi imperceptible, y, con una voz tan baja que parecía salir de la piedra, dijo: «Buenas noches, hijo. La luz es buena». Tomás sintió que el pecho se le llenaba de algo cálido y pesado. Quiso decir muchas cosas. Quiso prometer. Quiso arreglar el mundo. Pero recordó lo que el sereno le había dicho. Aquí, la compasión es una manta, no un espectáculo. Así que se limitó a una frase sencilla, verdadera. «Buenas noches», susurró. «Que duerman tranquilo». La anciana cerró los ojos, como si esa frase fuera suficiente para que el sueño volviera a acomodarse. Tomás comprendió que, en ese lugar, las palabras tenían que ser pocas y cuidadosas, que una frase sencilla podía ser un acto de calor. Se quedaron un momento en silencio, escuchando. Se oía el goteo de una pared. Se oía el leve crujido de la paja cuando alguien se movía. Se oía el rumor lejano de la ciudad filtrado por la tierra. Y, entre todo eso, se oía la respiración colectiva, lenta, como una sola criatura durmiendo. El sereno tocó el codo de Tomás, una señal para regresar. Volvieron sobre sus pasos con la lámpara baja. Al salir del dormitorio subterráneo, Tomás miró atrás una última vez. No vio rostros con claridad, vio mantas, vio sombras suaves, vio un calor mínimo, sostenido por manos cansadas. En la escalera, mientras ascendía, Tomás se dio cuenta de algo. El frío de arriba y el frío de abajo eran distintos. Arriba, el frío podía apartarse con una chimenea o un abrigo. Abajo, el frío era una presencia constante, pero también abajo había algo que arriba se perdía con facilidad. Una ternura comunitaria, un silencio compartido, una luz que no dolía. Al cruzar la puerta y volver a la calle, Barcelona seguía iluminada. Los tranvías sonaban, las fábricas soltaban humo, y sin embargo, Tomás caminó de regreso con la sensación de haber visitado una casa escondida, una casa hecha de piedra húmeda y mantas rehechas, una casa donde el invierno se aceptaba con calma y el sueño se protegía como un tesoro. Esa noche, al llegar a su habitación, Tomás dejó la lámpara sobre la mesa y se quedó un instante sin encender la vela. En la oscuridad suave, pensó en la frase de la mujer: «Esa luz no duele», y se prometió, en silencio, llevar siempre una luz así, una luz que acompañara, una luz tranquila, una luz cálida, capaz de sostener, sin ruido, la memoria de los que duermen bajo la ciudad. El tercer día, el invierno pareció apretar un poco más, no con violencia, con constancia, como si la humedad se hubiera sentado en los hombros de la ciudad y no quisiera levantarse. Barcelona tenía ese modo de enfriar las cosas sin hacer ruido. Enfriaba las esquinas, enfriaba las manos, enfriaba incluso algunas palabras. Y sin embargo, en los portales y en los cafés, la luz seguía siendo cálida. Era una luz que decía: «Aquí dentro se puede respirar tranquilo». Tomás caminó hacia la plaza con la lámpara apagada y el paso sereno. Ya no sentía que iba a descubrir un secreto, sino a visitar una casa subterránea, una casa que dormía de día y se abrigaba de noche. Llevaba en el bolsillo un pequeño paquete de cerillas, un trozo de tela para limpiar el vidrio de la lámpara y, envuelto en papel, un puñado de carbón que había conseguido sin llamar la atención. No era una gran cantidad, pero era algo, y a veces algo era una diferencia suave, como una manta extra. El sereno lo esperaba, como siempre, con su quietud de guardián del invierno.
Al ver a Tomás, no preguntó nada, solo asintió, como si supiera que la constancia en esa parte de la vida valía más que cualquier explicación. Bajaron por la puerta sin cartel. Encendieron la lámpara. El pasadizo se abrió con su olor a piedra húmeda, y el rumor de la ciudad, al cruzar el umbral, se volvió un latido distante, como si Barcelona quedara arriba respirando a su manera, mientras abajo el aire se acomodaba para el sueño. La escalera ya no le pareció a Tomás un descenso, sino una transición. Cada peldaño era una invitación a hablar menos y escuchar más, a llevar la luz sin orgullo, a mirar con respeto. La lámpara dibujaba sombras suaves que no asustaban, solo acompañaban. Al llegar al primer rellano, el sereno levantó la mano. Se oyó un sonido distinto esa vez, no solo respiraciones. Había un crujido leve y un murmullo concentrado, como el de una conversación que se guarda en el pecho. También había un olor más claro. Humo, sí, pero un humo pequeño, controlado. Un humo que no se imponía. Caminaron hacia un corredor más estrecho, y allí Tomás vio un punto de luz que no era de lámpara. Era una brasa mínima, protegida dentro de un círculo de ladrillos. Encima, una olla negra, baja, con la tapa entreabierta. El vapor apenas se levantaba, como un susurro cálido. Al lado de esa fogata, un hombre mayor estaba agachado. Tenía el rostro ancho, la barba corta y gris, y unas manos grandes, oscuras por el trabajo. Sus dedos se movían con una precisión delicada, como si estuviera afinando un instrumento. No parecía un hombre de gestos suaves en la superficie, pero allí, junto al fuego, era pura paciencia. El sereno habló primero, muy bajo. «Miquel», dijo, «te traigo al bibliotecario». El hombre levantó la mirada. Sus ojos eran tranquilos, no curiosos, no desconfiados, tranquilos. «Ah», susurró, «el de la lámpara que no hiere». Tomás sintió una calidez leve, una alegría silenciosa por ese nombre que le daban a su luz. «Buenas noches», dijo, bajando un poco la lámpara. «Buenas», respondió Miquel. «Si vienes, ven cerca, pero sin pisar fuerte. El fuego escucha». Tomás se acercó despacio y se agachó también. La brasa iluminaba apenas el interior del círculo de ladrillos. No había llamas altas, solo un rojo vivo, como un corazón pequeño. Miquel movió un trozo de carbón con una varilla de hierro, y con ese gesto mínimo, el calor pareció expandirse sin hacerse ruido. Tomás observó los ladrillos. ¿Cómo consigues que no haya humo?», preguntó, y se sorprendió de lo baja que era su voz, como si el lugar la hubiera educado. Miquel sonrió apenas. «El humo viene cuando el fuego se desespera», dijo. «Aquí no dejamos que se desespere. Le damos poco, pero constante, como al sueño». Señaló una abertura en la pared, un conducto estrecho, casi invisible, por donde el aire circulaba. «Si el aire entra por donde debe, el fuego no se ahoga», explicó. «Si el fuego no se ahoga, no llora humo». Tomás miró el conducto y entendió que allí el calor era una ciencia humilde, una ciencia de necesidad, un arte hecho con piedra, carbón y paciencia. Miquel tomó un trozo pequeño de carbón, lo partió en dos con una fuerza controlada y puso solo la mitad sobre la brasa. «No hace falta más», susurró. «Si pones mucho, se enciende fuerte y luego se muere. Aquí no buscamos fuerza, buscamos duración». Tomás pensó en la ciudad de arriba, en las chimeneas que arrojaban humo sin cesar, en el ruido que no se preguntaba por el aire. Y, de repente, esa brasa mínima le pareció más sabia que muchas cosas que se veían desde la calle. Miquel le tendió la varilla. «Hazlo tú», dijo, pero despacio, como si estuvieras acomodando una manta. Tomás tomó la varilla con cuidado,
Movió un poco el carbón. No lo empujó con brusquedad. Lo acercó apenas a la brasa, como quien aproxima las manos a un brasero sin querer quemarse. El rojo se intensificó un instante. Luego volvió a su calma. «Bien», susurró Miquel. «¿Ves? El fuego responde al respeto». Tomás asintió. Sintió que ese aprendizaje no era solo sobre calor, era sobre formas de vivir, sobre no gastar de golpe lo que se necesita para sostenerse, sobre cuidar sin ruido. Alrededor, algunas personas se habían acercado, silenciosas. Una mujer con un pañuelo en la cabeza miraba la olla. Un muchacho, casi un adolescente, frotaba sus manos y luego las acercaba a la brasa con timidez. Un anciano se sentó en un banco, con los ojos medio cerrados, como si el calor le devolviera un recuerdo. Miquel levantó la tapa de la olla apenas. Un olor suave salió, y a Tomás se le aflojó el pecho. No era un olor de banquete, era un olor de sopa sencilla, de agua caliente con verduras, y un poco de hueso, quizá. Un olor que no presume, un olor que consuela. «La sopa no cura el invierno», dijo Miquel, «pero le quita el orgullo». Tomás sonrió sin ruido. Entendió lo que quería decir. El invierno, cuando entra en una casa, se comporta como si fuera dueño. La sopa caliente, aunque sea poca, le recuerda al frío que hay alguien cuidando. Miquel señaló las manos del muchacho. «Acércalas así», le indicó. «No encima, a los lados, como pájaros buscando sol». El muchacho obedeció, y Tomás vio sus manos temblar un poco, no por miedo, sino por cansancio. Al acercarlas, el temblor se hizo más lento, más tranquilo, como si el calor le enseñara a respirar. Tomás sacó de su bolsillo el carbón que había traído y se lo mostró a Miquel. «Es poco», susurró, pero pensé. Miquel lo miró, y su mirada, sin exageración, se volvió más blanda. «Aquí poco no se desprecia», dijo. «Aquí poco se reparte». Tomás dejó el carbón junto a los ladrillos. Miquel lo guardó en una lata. No lo echó al fuego de inmediato. Lo almacenó como se almacena un día más de calma. El sereno, que había permanecido a un lado, observaba sin intervenir, con esa atención de quien cuida el equilibrio del lugar. Luego miró a Tomás. «¿Ves?», susurró. «Abajo no se inventan milagros, se inventa tiempo». Tomás sintió que esa frase se le quedaba dentro, suave, como una brasa propia. Miquel empezó a servir la sopa en cuencos de metal. El vapor subía lento. Las personas no se lanzaban, esperaban. Se pasaban el cuenco con cuidado. Se agradecían con miradas. Cada sorbo parecía bajar con una paz nueva. Tomás ayudó a sostener una tapa, a alcanzar un cuenco, a acercar el pan que había traído. Lo hizo sin prisa, como si el gesto debiera ser igual de silencioso que el lugar. La lámpara, apoyada en una piedra, seguía dando su luz cálida. No iluminaba todo, solo lo suficiente, y eso era perfecto. Cuando el cuenco llegó a Tomás, tomó un sorbo pequeño. La sopa estaba caliente, simple. Era como beber una palabra antigua, suave, tranquila, cálida. Sintió que el frío de sus dedos retrocedía un poco. Y, más importante aún, sintió que su corazón se acomodaba en ese subsuelo, sin querer dominarlo. Miquel volvió a agacharse junto al fuego y ajustó el carbón con la varilla. La brasa respondió con un brillo sereno, sin humo, sin orgullo, con duración. Tomás lo miró y pensó que, quizá, el verdadero arte de esa ciudad escondida no eran los túneles, no eran las puertas secretas, era esa brasa mínima, ese acuerdo entre piedra, aire y paciencia, ese modo de decirle al invierno: «Aquí también hay luz». Cuando llegó el momento de volver, Tomás se levantó despacio. Miquel le tocó el brazo, un gesto breve. «Mañana», dijo, «si vienes, trae tus oídos».
La gente también calienta contando poquito. Tomás asintió. Subió la escalera con la lámpara en la mano y, al salir a la calle húmeda, el ruido de Barcelona le pareció otra capa, no una amenaza, porque ahora sabía que, debajo, en un círculo de ladrillos, había un corazón rojo, un calor mínimo, un refugio tranquilo, y que, en ese calor, la dignidad se sostenía como una llama pequeña que no tiembla. Aquella noche, el invierno parecía haber colocado una manta pesada sobre la ciudad. La humedad se pegaba a las fachadas y los faroles. Al encenderse, no habrían grandes caminos de luz, sino pequeños círculos cálidos, como islas. Barcelona seguía viva arriba, con sus pasos, sus puertas, su metal y su carbón, pero todo sonaba amortiguado, como si el aire tuviera sueño. Tomás llegó a la plaza con la lámpara apagada y el corazón atento. Ya no caminaba con la curiosidad de quien busca un secreto, sino con la calma de quien regresa a un lugar que, de algún modo, lo reconoce. El sereno lo esperaba, como siempre, sentado en su banco, y al verlo hizo un gesto breve, sin palabras, como si la prisa no tuviera permiso en ese tramo del mundo. Bajaron juntos hacia la puerta sin cartel. La llave giró, la bisagra suspiró, y el aire del subsuelo los recibió con su frío constante, ese frío que no golpea, sino que se instala. Encendieron la lámpara. La luz suave se apoyó en la piedra, y las sombras se acomodaron en las esquinas, redondeadas, tranquilas, como animales domésticos que se acurrucan. Bajaron la escalera con pasos lentos. Tomás sostenía la lámpara a la altura del pecho, cuidando que su brillo no se derramara demasiado. Había aprendido que la luz puede ser una forma de respeto. Al llegar al primer rellano, el sereno levantó la mano para detenerse. Tomás, obediente, se detuvo también. En la quietud del corredor, primero escuchó lo habitual: respiraciones lejanas, un goteo discreto, el rumor de la ciudad filtrado por la tierra. Pero, entre esos sonidos, había algo nuevo. No era una voz, no era un golpe, era una vibración leve, casi como un hilo. El sereno inclinó la cabeza y sus ojos claros se suavizaron. «Esta noche», susurró, «la piedra canta». Tomás contuvo el aliento un instante. Entonces lo oyó con claridad. Una nota larga, delicada, que venía de arriba y descendía por el suelo como si fuera agua tibia. Después otra y otra. No eran muchas notas, no era una pieza entera. Era como si alguien estuviera tocando despacio, probando la memoria de un instrumento. El piano. Tomás sintió que esa palabra, dentro de él, se volvía cálida. Pensó en salones donde la luz se concentra en velas, en manos limpias sobre teclas marfil, en retratos antiguos mirando desde paredes altas. Pero el sonido no venía como una exhibición, venía como un susurro, como un regalo sin intención. Caminaron hacia el espacio donde Miquel solía cuidar la fogata mínima. Allí había varias personas reunidas, no alrededor del fuego, sino alrededor del silencio. Nadie hablaba. Nadie se movía más de lo necesario. La brasa roja seguía viva, pequeña, fiel. La sopa, esa noche, no hervía. Parecía esperar, igual que los cuerpos. Una mujer se sentaba con un niño en el regazo. El niño tenía los ojos cerrados, pero no dormía del todo. Escuchaba con esa seriedad suave que tienen los niños cuando algo los calma. Un anciano apoyaba la espalda en la pared y dejaba que la música le atravesara el rostro. La piedra, húmeda, reflejaba apenas la luz de la lámpara y la brasa, y en ese reflejo el túnel parecía menos túnel y más habitación. Miquel, agachado junto al fuego, no movía el carbón, solo escuchaba. Sus manos, grandes y oscuras, descansaban sobre sus rodillas como si estuvieran rezando sin palabras. Tomás se acercó, con pasos mínimos, y se sentó en un banco de madera. Dejó la lámpara a un lado, orientada hacia el suelo,
para que la llama no compitiera con la música. Y entonces se permitió algo que no había hecho desde que recibió la carta: cerrar los ojos y escuchar como si su corazón fuera un cuarto vacío, listo para llenarse. Las notas bajaban en pequeñas oleadas, a veces una melodía simple, casi infantil, a veces 2 acordes que se sostenían como una ventana abierta en invierno. No era música para impresionar, era música para acompañar. Era como si alguien arriba, en una casa tibia, hubiera pensado: que la noche sea más suave, y la ciudad, obediente, se lo hubiera permitido. Tomás se imaginó esa casa, la vio sin esfuerzo, como se ven las cosas que se han vivido en libros y en recuerdos ajenos: un salón con chimenea, madera oscura, un mantel sobre una mesa, un reloj que marca el tiempo con paciencia, un candelabro con 3 velas, una fotografía antigua enmarcada, y, en el centro, el piano, con su tapa levantada, como un cofre abierto. Imaginó a la persona que tocaba. No necesitaba ponerle un nombre. Podía ser una mujer joven con el pelo recogido, o un hombre mayor con dedos largos, o un muchacho que aprende. Lo importante era el gesto. Alguien que, en la superficie, elegía tocar despacio y, sin saberlo o tal vez sabiéndolo un poco, enviaba calor a través de la piedra. La música continuó y Tomás notó algo aún más delicado: la forma en que el subsuelo respondía. La piedra no se tragaba las notas, las llevaba, las redondeaba, las hacía más suaves, como si el túnel, acostumbrado a guardar frío, también supiera guardar melodías. Una mujer, la misma que había dicho «esa luz no duele», se acercó al banco donde Tomás estaba sentado. Se envolvía en una manta de retazos. Sus ojos miraban hacia ninguna parte, como si miraran hacia arriba sin ver la ciudad, solo la música. «A veces viene», susurró ella. Tomás abrió los ojos, despacio. «¿Desde hace mucho?», preguntó, sin romper la calma. La mujer asintió. «Hay noches en las que se oye un piano o una caja de música. No siempre, solo cuando el invierno aprieta más, como si la casa de arriba lo supiera». Tomás sintió un escalofrío suave, no de frío, sino de emoción. Le gustó esa idea. Una casa que sabe, una casa que recuerda, una casa que sin hablar extiende su luz. Miquel levantó apenas la cabeza y añadió, con su voz grave pero tranquila: «No preguntamos demasiado. Si preguntamos, lo rompemos. La música viene cuando quiere, y cuando viene, nos deja respirar más lento». Tomás miró la brasa mínima. Su rojo parecía más vivo con la música, como si las notas fueran aire limpio para el fuego. «Es como», dijo Tomás, buscando la palabra, «como si la ciudad tuviera 2 corazones, uno arriba que late con ruido y otro abajo que late con silencio. Y esta música los une». El sereno, desde la sombra, emitió un pequeño sonido de aprobación. «Eso es», susurró. «La música hace de puente, y un puente, si es suave, sostiene sin exigir». Las notas siguieron cayendo. En algún momento se escuchó un acorde más largo, más cálido, como si las manos de arriba se hubieran detenido sobre las teclas para despedirse. Luego, un silencio. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de eco, como cuando una vela se apaga y aún queda olor a cera. Nadie se movió de inmediato. Los cuerpos se quedaron quietos, como si el sueño hubiera entrado y se hubiera sentado entre ellos. El niño en el regazo de la mujer soltó un suspiro y, ahora sí, se durmió. El anciano apoyó la cabeza contra la pared. Miquel movió el carbón 1 milímetro, apenas para que la brasa no se apagara del todo. La fogata mínima siguió viva, tranquila,
como el latido de un animal pequeño. Tomás sintió que, en ese subsuelo, la música había hecho algo más que consolar. Había dado dignidad sin palabras. Había dicho, no están solos. Y esa frase, aunque nadie la pronunciara, se extendió como una manta cálida. Cuando llegó el momento de levantarse, Tomás lo hizo despacio. Miró a su alrededor, vio mantas rehechas, vio rostros cansados y serenos, vio un calor mínimo que sostenía la noche y, por primera vez desde que empezó a bajar, sintió que el subsuelo no era solo refugio del frío, sino refugio del corazón. Subieron la escalera en silencio. Al abrir la puerta hacia la calle, el aire húmedo de arriba los recibió con su ruido lejano. Un tranvía pasó en la distancia. Una ventana se cerró. Una voz se apagó en un portal, pero Tomás caminó sin prisa, con la lámpara en la mano y un eco de piano en el pecho. Y mientras regresaba a su cuarto, pensó que, quizá, la ciudad era realmente una casa enorme, con habitaciones de luz y habitaciones de sombra, con chimeneas visibles y brasas escondidas. Y esa noche, por un instante tranquilo, la casa había tocado una melodía para que todos, arriba y abajo, pudieran acercarse un poco más al sueño. Después de la noche del piano, el subsuelo pareció más cálido, aunque el frío siguiera siendo el mismo. No era un calor de fuego, era un calor de compañía, de música guardada, de silencio compartido. Tomás caminó hacia la plaza con esa sensación tranquila de llevar dentro una llama pequeña. La lámpara, apagada, descansaba en su mano como un objeto familiar, y la carta, ya doblada y gastada en los bordes, seguía en su bolsillo, como si quisiera recordar el camino. El sereno lo esperaba con su paciencia habitual, esa paciencia que no exige, que no empuja, que solo está. Bajaron juntos por la puerta sin cartel. La llave giró, la bisagra suspiró, y el aire del subsuelo los recibió con su olor a piedra húmeda y a humo antiguo. Ese olor que no es sucio, sino viejo, como una manta que ha pasado por muchos inviernos. Tomás encendió la lámpara. La luz suave se posó en la pared. Las sombras se redondearon. La escalera los invitó a descender sin prisa. Aquel día no iban a la fogata, no iban a la sopa, no iban a escuchar música. El sereno caminaba con un propósito lento, como si los pasos recordaran un lugar distinto. Tomás lo siguió sin preguntar. Había aprendido que, en ese mundo, las preguntas llegan mejor cuando el silencio ya ha hecho su trabajo. En un tramo del corredor, donde la humedad dibujaba mapas oscuros sobre la piedra, el sereno se detuvo ante una abertura estrecha. Parecía una grieta más, un recodo cualquiera, pero al alzar la lámpara, Tomás vio que había una puerta baja, casi escondida, hecha con tablones viejos. No tenía cerradura, solo un gancho de hierro, una puerta humilde, como si no quisiera llamar la atención. El sereno levantó el gancho con un gesto simple. Aquí, susurró, no se duerme, aquí se recuerda. Tomás sintió que el pecho se le quedaba quieto. Entró despacio, sosteniendo la lámpara baja. El espacio era pequeño, pero ordenado. No olía a paja ni a humo. Olía a papel, a madera seca, a tela guardada. Un olor parecido al de la biblioteca, pero más íntimo, más humano, como si cada objeto hubiera absorbido el aliento de quien lo tocó. En las paredes había estantes improvisados, tablas apoyadas sobre piedras, cajas apiladas, latas limpias, y dentro, cuidadosamente colocadas, había fotografías, cartas, libretas, retazos de periódicos, botones sueltos, medallas sin brillo, pequeñas cosas que, arriba, se pierden sin ruido, cosas que aquí, abajo, parecían sostener el mundo. Tomás se acercó a la primera caja. En la tapa, alguien había escrito con lápiz una palabra simple: nombres. La abrió con cuidado.
como quien abre un cofre frágil. Dentro había papeles doblados, cada uno atado con hilo. Había letras distintas, caligrafías torpes y caligrafías elegantes. Había firmas, fechas, direcciones que ya no existirían. Tomás sintió una emoción suave, como una nieve lenta cayendo dentro de él. ¿Quién hizo esto?, preguntó en un susurro. El sereno se encogió de hombros, casi con ternura. No uno solo, dijo. Varios, durante años. Aquí, cuando alguien se va, deja algo. Si no deja nada, alguien escribe su nombre, para que no se pierda del todo. Tomás se quedó inmóvil un instante. En su vida de bibliotecario, había visto grandes archivos, catálogos impecables, colecciones valiosas, pero aquello era distinto. No era un archivo de riqueza, era un archivo de cuidado, un archivo de pobreza digna, un lugar donde la memoria era una manta más. Movió la lámpara para iluminar una fotografía. Era pequeña. Los bordes estaban gastados, como una hoja muy leída. Mostraba a una mujer joven con un abrigo claro, el pelo recogido, una mirada seria. A su lado, un niño con pantalones cortos y una bufanda demasiado grande. Detrás, una pared con una ventana, quizá un patio, quizá un portal. El papel parecía frío, pero la imagen guardaba calor. Tomás sintió que la casa, la ciudad, la piedra, recordaban de verdad. En otra caja había cartas, algunas sin sobre, otras con sellos antiguos. Tomás tomó una al azar, pero no la abrió. No quería invadir, no quería tomar un sueño que no era suyo. Solo la sostuvo y sintió el peso leve del papel, peso de palabras, peso de invierno. ¿Las leen?, preguntó. A veces, respondió el sereno, cuando hace falta, cuando alguien se siente solo, cuando el frío se mete en la cabeza y uno necesita que una voz le diga, estoy contigo, aunque sea desde otro año. Tomás asintió despacio. Imaginó a alguien sentado en el suelo, cerca de una brasa mínima, leyendo una carta vieja a la luz de una lámpara. Imaginó ese acto como un remedio suave, tranquilo, silencioso. En el fondo del cuarto, un pequeño montón de fotografías estaba atado con una cinta azul descolorida. Tomás acercó la lámpara. La cinta tenía un nudo simple, pero firme, como una promesa. Entonces escuchó pasos ligeros, una presencia en la entrada. Era la mujer del pañuelo, la que había hablado de la luz que no duele. Su manta de retazos le cubría los hombros. Sus ojos se movieron por las cajas con familiaridad. No sabía que te traerían aquí tan pronto, susurró. Tomás se giró. Su voz salió aún más suave. No quería tocar nada, solo mirar. La mujer asintió. Mirar es suficiente, dijo, si se mira con respeto. El sereno, como si supiera que era el momento, dio un paso atrás y se quedó junto a la puerta, guardando silencio. La mujer se acercó a una caja pequeña de lata y la abrió. Dentro había una medalla sin brillo y una cinta rota. Esto era de mi padre, susurró casi sin voz. No era soldado famoso, era hombre de taller, pero la medalla le hacía sentir que alguien, alguna vez, lo vio. Tomás sintió un nudo suave en el pecho, no de tristeza fuerte, de humanidad. ¿Y tú guardas esto aquí?, preguntó. Aquí no se lo traga el olvido, respondió ella. Arriba todo corre, aquí todo se queda quieto, y lo quieto recuerda. Tomás miró las cajas otra vez. De pronto, comprendió que aquel cuarto era una habitación de la casa invisible, una habitación donde la ciudad, cansada, guardaba lo que no podía llevar en la superficie. La mujer tomó una libreta delgada con tapas de cartón y se la mostró a Tomás sin abrirla del todo. Aquí hay nombres, dijo, nombres de los que pasaron por estos túneles. Algunos durmieron una noche, otros años,
Cuando alguien se va, escribimos su nombre y una frase pequeña. Nada más. Tomás tragó saliva. ¿Puedo ver una página?, pidió con cuidado. La mujer asintió y abrió la libreta por un lugar que parecía usado. Tomás sostuvo la lámpara para iluminar. Los nombres estaban escritos con distintas manos y eso lo conmovió. Había letras grandes, letras torcidas, letras elegantes y al lado frases breves, casi susurros. Trabajaba en la fábrica. Le gustaba la sopa caliente. Cantaba bajito. Tenía manos frías. Dejó una bufanda para otro. Tomás no leyó rápido. Leyó despacio. Una línea, luego otra, como si cada nombre fuera una respiración, como si la libreta fuera un corazón de papel. Son pequeños, dijo al fin, sin poder evitar la emoción. La mujer sonrió con una tristeza suave que no se hundía, que solo se asentaba. Pequeños, sí, susurró, pero juntos hacen una casa. Tomás sintió que esa frase era verdad, que la casa no era la piedra, no era el túnel, era la suma de esos nombres, de esos gestos, de esas mantas rehechas, de esas cartas guardadas, de esa música que, a veces, bajaba como nieve invisible. El sereno, desde la puerta, habló apenas. ¿Entiendes ahora por qué te dije que abajo no se entra con prisa? Tomás asintió sin mirarlo. Sí, dijo, porque aquí cada cosa tiene un peso suave, un peso de vida. La mujer cerró la libreta con cuidado y la devolvió a su lugar. Luego tomó una fotografía y la alisó con el pulgar, con un gesto lento, casi maternal. Cuando el invierno aprieta, susurró, este cuarto nos calienta, no con fuego, con memoria. Tomás se quedó unos segundos en silencio. No quiso añadir nada. Solo sostuvo la lámpara, dejando que la luz cálida tocara las cajas, los papeles, las cintas descoloridas, como si la luz estuviera dando las buenas noches a cada nombre. Al salir del cuarto, el corredor pareció más amplio, como si la piedra hubiera respirado, como si la casa, al mostrar su archivo, hubiera dicho, ahora sabes. Subieron la escalera sin prisa. Afuera, la ciudad seguía con sus tranvías y sus fábricas, pero Tomás caminó hacia su casa con una calma más profunda. Llevaba dentro una libreta imaginaria llena de nombres, y cada nombre era un susurro, un hilo, una luz. Esa noche, antes de dormir, encendió una vela pequeña en su habitación. La miró arder y pensó que, en algún lugar bajo Barcelona, también ardía una memoria tranquila, guardada en cajas y fotografías, como un hogar invisible que no deja que nadie se pierda del todo. La noche se volvió más lenta después de que Tomás conociera el cuarto de los nombres, no porque la ciudad se detuviera, sino porque él caminaba con una atención distinta, como si cada esquina guardara una fotografía invisible. Al salir de la biblioteca, ya no veía solo portales oscuros y faroles húmedos. Veía también, detrás de cada puerta, una respiración, una vida, un invierno particular. Esa tarde, antes de bajar, Tomás pasó por el mercado con un cuidado que parecía casi un ritual. No llevaba mucho dinero y tampoco buscaba cosas grandes. Compró un manojo pequeño de cebollas, unas zanahorias, un trozo de apio y un puñado de lentejas. El vendedor, con manos rojas por el frío, lo miró con curiosidad tranquila, pero no preguntó nada. Tomás guardó las cosas en una bolsa de tela y sintió, en el peso modesto, una alegría suave. Era una alegría simple, la de poder llevar calor en forma de alimento. En casa, envolvió las verduras con papel, revisó la lámpara, dobló una manta extra y metió en el bolsillo unas cerillas. Encendió la caja de música un instante, no para entretenerse,
solo para que la melodía le recordara el ritmo. Despacio, suave, tranquilo. Luego la cerró, tomó la lámpara y salió. El sereno lo esperaba en la plaza, como siempre, con su mirada clara y su llavero gastado. Tomás, antes de que el anciano hablara, levantó la bolsa de tela apenas. «Traigo cosas para una sopa», susurró. El sereno asintió, como si ese gesto fuera el idioma correcto. «Abajo la sopa se escucha antes de verse», dijo. «Vamos». Bajaron por la puerta sin cartel. La bisagra suspiró. La lámpara se encendió. Y el subsuelo los recibió con ese aire frío y constante que, a Tomás, ya no le parecía hostil. Le parecía honesto. Era el frío de un lugar que no promete más de lo que puede dar. Un frío que se acepta y se comparte. La escalera los llevó hacia abajo con su piedra gastada. Tomás bajaba con la lámpara a la altura del pecho, y esa luz dorada parecía redondear las sombras, hacerlas menos duras. Al llegar al corredor principal, notó algo nuevo, un murmullo más vivo, no ruidoso, vivo, como cuando en una casa se prepara algo en la cocina, y sin levantar la voz, todos se van acercando. En el espacio de la fogata mínima, Miquel ya estaba allí, agachado, cuidando la brasa con la paciencia de siempre. El círculo de ladrillo se veía firme. El conducto de aire seguía cumpliendo su trabajo invisible. No había humo, solo un rojo sereno que respiraba. La mujer del pañuelo también estaba, junto a una mesa improvisada, una tabla sobre dos piedras. Tenía un cuchillo pequeño y una expresión concentrada. Al lado, el muchacho adolescente sostenía un cuenco y miraba atento, como si aquel acto fuera una lección importante. Cuando Tomás se acercó, Miquel levantó la vista. «¿Traes algo?», susurró. Tomás dejó la bolsa sobre la tabla con cuidado, como si el ruido pudiera derramar el silencio. «Verduras y lentejas», dijo. «Pocas, pero…». Miquel asintió. No hizo una celebración, no era necesario. «Pocas se vuelven muchas cuando se reparten», respondió. La mujer del pañuelo sonrió apenas, y ese gesto parecía encender otra brasa, más pequeña aún, en su rostro. «Aquí la bondad no necesita trompetas», susurró ella. «Solo manos». Tomás se lavó las manos en un cubo de agua fría. El contacto le mordió los dedos, pero lo aceptó como parte del ritual. Luego, sin que nadie lo ordenara, se acercó a la tabla y empezó a pelar las zanahorias con movimientos lentos. El cuchillo raspaba suave. Cada tira de piel caía como una hoja seca. La lámpara, cerca, iluminaba la madera y las manos, y ese pequeño círculo de luz parecía un hogar. El muchacho le alcanzó un cuenco. Tomás le dio las zanahorias cortadas. La mujer del pañuelo empezó a picar cebolla. El olor subió, fuerte, pero no desagradable. Tenía el poder de recordar cocinas, mesas, domingos, y en el subsuelo, ese olor se convirtió en algo más, una promesa de calor. Miquel, mientras tanto, ajustaba el carbón con su varilla. Añadía un trozo pequeño, no más. El fuego respondía con paciencia. Tomás observó y recordó la lección. Aquí no se busca fuerza, se busca duración. El calor no se grita, se sostiene. «¿Cuántos comen hoy?», preguntó Tomás en voz baja, sin dejar de pelar. La mujer del pañuelo miró hacia el corredor, como si contara respiraciones. «Los que están y los que vendrán», respondió. «Nunca se sabe. A veces aparece alguien nuevo cuando el frío cae de golpe». Tomás asintió. Ese «nunca se sabe» le parecía una de las leyes más tiernas de aquel lugar. Siempre dejar un poco, siempre esperar a alguien. Cuando las verduras estuvieron listas, Miquel levantó la tapa de la olla y vertió el agua con cuidado. Luego añadió las verduras y las lentejas. El sonido del agua al caer fue un susurro. El vapor empezó a subir lentamente, como si el túnel exhalara.
No tardó en aparecer ese perfume humilde de sopa, un perfume que no presume, pero calma. Tomás, sin pensarlo, buscó cuencos limpios. Había una fila de cuencos metálicos en una caja. Los tomó uno por uno y los secó con un paño. No eran bonitos, pero estaban cuidados. Cada cuenco tenía marcas de uso, pequeñas abolladuras. Eran, de algún modo, como las mantas rehechas, imperfectos y fieles. El sereno, apoyado en una pared, observaba. Su presencia era como una lámpara sin llama, una seguridad silenciosa. Cuando Tomás pasó cerca, el anciano murmuró: «Ya ves, el refugio no es solo techo, es gesto». Tomás sintió que esa frase se le quedaba en el pecho, suave, cálida. Poco a poco, la gente se acercó, no en tropel, en silencio. Una mujer mayor, con los ojos cansados, se sentó en el banco. Un hombre joven, con las manos agrietadas, se quedó de pie al principio, como si no quisiera ocupar espacio. Un niño apareció envuelto en una manta demasiado grande y miró la olla con una seriedad tranquila. Alguien, en el fondo, tosió una vez. Luego el silencio volvió. Cuando la sopa estuvo lista, Miquel sirvió primero a los más pequeños, luego a los mayores, luego a los que parecían más cansados. No había discusión. El orden era una especie de acuerdo invisible, aprendido con el tiempo. Tomás ayudaba a pasar cuencos, a sostener un paño, a acercar el pan que aún le quedaba. La mujer del pañuelo se inclinó hacia el niño y le sopló la sopa para que no quemara. El niño esperó sin impaciencia. Tomás se sorprendió de esa calma. Incluso en el hambre, el subsuelo parecía haber aprendido a moverse despacio, como si la prisa fuera un lujo que no podían permitirse, pero también una violencia que no deseaban. Tomás llevó un cuenco a la anciana que había dicho: «La luz es buena». Ella lo tomó con manos temblorosas y, antes de beber, miró a Tomás. «Gracias, hijo», susurró. Tomás negó con la cabeza, casi sin querer. Le salieron palabras sencillas. «Que esté cálido», dijo. «Que le haga bien». La anciana sonrió y bebió un sorbo pequeño. Cerró los ojos y en su rostro apareció una paz que no era alegría ruidosa, sino descanso. Un descanso profundo, como si la sopa hubiera apagado un rincón de frío que llevaba dentro. Tomás se sentó al final, cuando todos tenían su cuenco. Miquel le sirvió una porción modesta. La sopa estaba espesa, caliente, simple. Tomás la bebió despacio. Cada sorbo parecía bajar como una manta. El vapor le calentó la nariz. La lengua se le relajó y, por un instante, sintió que el mundo era más pequeño y más amable. A su lado, el muchacho adolescente murmuró: «Arriba, la gente come sin mirarse». Tomás lo miró. El muchacho no sonaba resentido, sonaba sorprendido. «Aquí», continuó, «aquí la sopa se pasa como una palabra». Tomás asintió. Le gustó esa comparación. «Sí», susurró, «aquí la sopa es conversación, pero sin ruido». La mujer del pañuelo, escuchando, añadió: «Es que la bondad hace menos frío que el carbón». Miquel soltó una risa mínima, casi inaudible. «La bondad dura más», dijo. Cuando terminaron, Tomás ayudó a limpiar. Lavó cuencos en agua fría, secó con el paño, ordenó la tabla. Lo hizo sin sentir que ayudaba como algo extraordinario. Lo hizo como se barre un suelo en una casa propia. El subsuelo, de algún modo, ya era parte de su vida, parte de su ciudad. Antes de irse, la mujer del pañuelo se acercó a Tomás y le habló muy bajo, como si la piedra también debiera escucharlo. «A veces», dijo, «el refugio más grande es saber que uno puede dar algo, aunque sea poco, aunque sea una sopa». Tomás tragó saliva y asintió. «Lo entiendo», susurró. Subieron la escalera. Al salir, el aire húmedo de la calle parecía menos duro.
Los faroles seguían dibujando islas de luz. El tranvía sonó a lo lejos. La ciudad de arriba seguía con su ritmo, pero Tomás caminó hacia casa con el pecho lleno de un calor que no venía del fuego. Venía de las manos, de los cuencos, de la sopa silenciosa, de la bondad como refugio. Y esa noche, al apagar la vela, Tomás sintió que el sueño llegaba más fácil, como si en algún lugar bajo Barcelona la casa invisible respirara tranquila, alimentada por una olla humilde y por la certeza de que, incluso en el frío, hay gestos que sostienen. Los días siguientes se fueron pareciendo entre sí, como copos que caen con la misma paciencia. Arriba, Barcelona seguía con su ruido y su humo. Abajo el subsuelo seguía con su silencio y su brasa mínima. Tomás empezaba a notar que el invierno no era solo una estación, sino una manera de caminar, una manera de hablar, una manera de mirar con suavidad. Aquella tarde, sin embargo, el sereno lo recibió en la plaza con una expresión distinta. No era urgencia, no era preocupación. Era una seriedad tranquila, como la de un reloj antiguo cuando marca una hora importante. «Hoy», susurró, «te mostraré algo que no se enseña a cualquiera». Tomás sostuvo la lámpara apagada con más cuidado, como si la frase le hubiera añadido peso, no de obligación, sino de respeto. «Yo no quiero faltar», respondió, sin saber si se faltaba algo al mirar. El sereno lo observó un instante y asintió. «No faltarás si recuerdas lo que ya aprendiste. La luz baja, la voz baja, el corazón abierto». Bajaron por la puerta sin cartel. El aire del subsuelo los envolvió con su frío constante. Tomás encendió la lámpara y la luz se posó en la piedra como una mano tibia. Descendieron la escalera sin prisa. Cada peldaño parecía reconocerlos, como si la casa invisible, poco a poco, hubiera aceptado a Tomás como a un huésped discreto. En lugar de girar hacia la fogata o hacia los dormitorios, el sereno tomó un corredor menos transitado. El suelo allí era más irregular, la humedad dibujaba sombras más oscuras en las paredes, y el rumor de la ciudad, filtrado por la tierra, sonaba todavía más lejos, como si fuera un recuerdo de otro mundo. Caminaron varios minutos en silencio. Tomás escuchaba sus propios pasos, el leve balanceo del aceite en la lámpara, algún goteo, y de pronto notó algo extraño, una corriente de aire, no fuerte, no fría como un golpe. Era una respiración suave, como la exhalación de una casa dormida. El sereno se detuvo frente a una puerta. No era la puerta sin cartel de arriba. Esta era otra, una puerta más antigua, más pequeña, hecha de madera oscura, con un marco de piedra gastada. Tenía marcas de manos en los bordes, como si muchas personas hubieran apoyado allí los dedos antes de entrar o salir. En la parte inferior había una rendija, y por esa rendija, el aire parecía moverse con un ritmo lento. Tomás la miró, y entonces lo sintió con claridad. La puerta respiraba. Se hinchaba apenas con la presión del aire. Luego soltaba un suspiro mínimo. No era imaginación. Era el subsuelo haciendo su trabajo invisible, moviendo el aire, sosteniendo el fuego, cuidando los sueños. El sereno acercó su mano a la rendija y sonrió apenas. «Por eso la llamamos así», susurró. «La puerta que respira». Tomás no tocó aún, solo observó, como se observa una llama, como se observa una fotografía antigua sin querer dañarla. «¿Qué hay detrás?», preguntó, y su voz fue tan baja que pareció mezclarse con el aire. El sereno no respondió de inmediato. Metió la mano en el bolsillo y sacó una llave distinta, no muy brillante, pero bien cuidada. La sostuvo un instante, como si saludara a un viejo objeto. «Detrás», dijo al fin, «hay un lugar que fue refugio antes que estos túneles fueran casa. Un lugar donde aprendieron, hace mucho, a no dejar a nadie solo con frío».
La llave entró en la cerradura con un sonido suave, como un suspiro metálico. Giró, la puerta cedió apenas, y una corriente de aire más templada salió, mezclada con un olor distinto: madera seca, cera antigua, tela guardada, un olor de habitación cerrada, un olor de memoria. El sereno empujó con cuidado. Tomás alzó la lámpara y entró tras él. El espacio era pequeño, pero tenía una forma sorprendentemente doméstica. No parecía un tramo de túnel, parecía una habitación escondida dentro de la piedra. Había un banco de madera, largo, con las esquinas gastadas. Había una mesa baja, hecha con tablones. En un rincón, un soporte de hierro para una vela, con restos de cera endurecida. Y, sobre la pared, casi borrada por el tiempo, una marca de tiza, una línea con pequeñas rayas, como si alguien hubiera contado noches. Tomás sintió que el aire allí era distinto, no más cálido en grados, pero sí más íntimo, como si la piedra hubiera aprendido a proteger ese lugar. En la mesa había una caja de madera cerrada. No era grande, era del tamaño de una caja de cartas. El sereno la miró sin tocarla, como si le pidiera permiso. «Esto», susurró, «es de los primeros». Tomás sostuvo la lámpara con ambas manos para que la luz fuera estable. Su respiración se volvió lenta, como si el cuarto le exigiera un ritmo. El sereno abrió la caja. Dentro había objetos sencillos: una vela envuelta en tela, una cuchara de metal con el mango gastado, una cinta descolorida y una fotografía muy vieja, casi sepia, con bordes rotos. También había un papel doblado, escrito con tinta que el tiempo había vuelto marrón. Tomás no se abalanzó, no tocó la fotografía, solo la miró, y en esa mirada sintió una punzada suave, el reconocimiento de algo antiguo que aún vive. El sereno tomó el papel con cuidado y lo acercó a la luz. «No lo leeré todo», dijo. «No hace falta, pero quiero que sepas qué es este lugar». Leyó despacio, no como quien declama, sino como quien arropa. «Si has llegado aquí, no cierres la puerta con ruido. Hay quienes vienen temblando, hay quienes vienen sin nombre. Enciende una vela pequeña, comparte un sorbo de caldo, deja una manta si puedes. Si no puedes, deja tu silencio, que también abriga». Tomás sintió que el pecho se le llenaba de un calor que no venía del aceite ni del carbón. Era un calor de continuidad, de manos que pasan un gesto a otras manos, de generaciones que, sin grandes palabras, sostienen una misma idea, que el frío se comparte para que duela menos. El sereno apoyó el papel de nuevo en la caja. «Antes», continuó, «este cuarto fue usado por gente que escapaba del invierno como podía. Algunos venían de los muelles, otros de las fábricas, otros de ninguna parte. Aquí se encendía una vela cuando no había brasa. Aquí se esperaba a los que llegaban tarde. Aquí se guardaban cucharas, mantas, un poco de pan, no para acumular, sino para que siempre hubiera algo». Tomás miró el banco. Imaginó cuerpos sentados allí, hombros encogidos, manos alrededor de una taza. Imaginó una vela temblando, no por miedo, sino por el aire que pasa. Imaginó el sonido de la ciudad arriba, distante, y el silencio abajo, protegiendo el sueño. La puerta, detrás de ellos, seguía respirando. El aire entraba y salía con ritmo, y Tomás comprendió, con una claridad tranquila, que esa respiración no era solo física, era una metáfora viva. La casa invisible respiraba a través de los años, inspiraba frío, exhalaba cuidado. «¿Y por qué me lo muestras ahora?», preguntó Tomás, no por curiosidad, sino por humildad. El sereno lo miró con calma. «Porque ya no vienes a mirar como quien colecciona historias», dijo, «vienes a sostener.
Y este cuarto no es un secreto para impresionar, es un secreto para aprender. Tomás bajó la mirada hacia la caja abierta. No sabía que la bondad podía guardarse así. Susurró, como una vela envuelta, como una cuchara. El sereno sonrió, mínimo. La bondad se guarda cuando alguien la repite, dijo. Si no, se evapora. Tomás pensó en la sopa silenciosa, en la libreta de nombres, en el piano que atravesaba la piedra. Todo formaba parte del mismo hilo, un hilo cálido que no se ve desde los tranvías ni desde las chimeneas. Antes de salir, Tomás acercó la lámpara al soporte de vela. La cera endurecida parecía un pequeño paisaje, una montaña blanca, un invierno antiguo. No encendió nada, no hacía falta, pero dejó su luz allí unos segundos, como si saludara a las noches contadas en la pared. Luego cerraron la caja con el mismo cuidado con el que se cierra un libro valioso, y el sereno cerró la puerta que respira. La madera volvió a su lugar, la rendija siguió dejando pasar el aire, la casa continuó. Mientras regresaban, el corredor parecía más suave. Tomás sentía que caminaba dentro de una memoria compartida. Subieron la escalera y al abrir la puerta hacia la calle, el aire húmedo de Barcelona los recibió con su ruido habitual. Pero Tomás ya no lo escuchaba igual. Ahora, en cada sonido, percibía también lo que no se oye, la respiración lenta de un refugio escondido. Y esa noche, al acostarse, Tomás no pensó en grandes cambios. Pensó en gestos pequeños, en velas envueltas, en cucharas guardadas, en puertas que respiran, y sintió que la ciudad, como una casa antigua, le ofrecía una manta invisible, suave y tranquila, para que el sueño llegara sin prisa y se quedara. El invierno seguía allí, fiel, como una pared húmeda que no se mueve. Pero Tomás despertó aquella mañana con una sensación distinta, como si la noche le hubiera dejado una nota en el pecho. No era una nota de piano, ni una frase escrita. Era una calma suave, tranquila, silenciosa, como una vela que arde sin prisa en una habitación antigua. Se levantó despacio para no romper el aire. En su cuarto, la luz del amanecer entraba gris, tamizada por nubes. La ciudad, arriba, todavía no había desplegado su ruido completo. Se oía algún carro distante, algún paso en la escalera, el soplo leve de un viento húmedo. Tomás se vistió con cuidado y, antes de salir, se detuvo ante la mesa donde guardaba la lámpara pequeña. La miró un instante, como se mira a un objeto querido. No la encendió, no la tomó. Hoy no bajaría. Hoy, por primera vez desde que recibió la carta, sintió que debía caminar arriba con lo que había aprendido abajo. No como quien lleva una noticia para contar con orgullo, sino como quien lleva una manta dentro y quiere, sin ruido, dejarla caer sobre el mundo. Tomás salió a la calle. El aire le mordió la cara con su frescura salada. Los adoquines seguían mojados. Los faroles, aún encendidos, se apagaban uno por uno, como si fueran ojos cansados. Un tranvía pasó lento, casi vacío, y su campana sonó de manera discreta, sin imponer. Barcelona se desperezaba. Caminó hacia la biblioteca, pero no por el camino más directo. Quiso pasar por las calles estrechas, por los portales, por la plaza donde el sereno solía esperar. Quiso mirar cada rincón con esa atención nueva, esa atención que el subsuelo le había enseñado. Una atención sin juicio, sin prisa, sin ruido. En un portal vio a un hombre sentado, envuelto en una manta demasiado fina para ese frío. No parecía enfermo, parecía cansado. Tomás no se detuvo con dramatismo. Se acercó despacio, como se acerca uno a un gato dormido. Se quitó su bufanda, una bufanda sencilla de lana, y la dejó con cuidado al lado del hombre. El hombre lo miró, sorprendido, y abrió la boca como para hablar. Tomás le sonrió apenas y puso un dedo sobre sus labios, un gesto amable, como diciendo:
No hace falta. Tranquilo, susurró Tomás. Que sea cálido. El hombre bajó la mirada a la bufanda y, sin entender del todo, asintió. Tomás siguió caminando. El gesto le dejó una calidez leve en el pecho, no una satisfacción ruidosa, una coherencia, una continuidad. En la biblioteca, el trabajo lo esperaba. Pilas de papeles, cajas de donaciones, catálogos incompletos. Tomás se sentó y empezó su labor con paciencia, pero esa mañana hizo algo distinto. Abrió un cuaderno y escribió en una página nueva, con letra clara: mantas, carbón, cuencos, jabón. No olvidar, suave, que no duela, también abriga. No era un plan grandioso, era un inventario de gestos, un modo de convertir el aprendizaje en acciones sencillas. A media mañana, pidió permiso para revisar un depósito. Allí, en un cuarto frío donde la biblioteca guardaba cosas viejas, encontró cajas de textiles donados, manteles gastados, cortinas, ropa demasiado usada para la sala de lectura. Tomás las revisó con cuidado. No buscaba lujo, buscaba tela, buscaba posibilidad. Separó mantas todavía útiles, bufandas, un abrigo grande con un agujero que podía remendarse. También encontró una lámpara antigua, rota, que quizá no serviría, pero le recordó la puerta que respira, la cera guardada, la idea de que incluso lo viejo puede tener un propósito. Por la tarde, cuando el cielo volvió a ponerse gris oscuro y los faroles se encendieron, Tomás salió con un paquete discreto. No lo llevaba como un trofeo, lo llevaba como se lleva pan en una bolsa, con naturalidad. En el camino pasó por la panadería y compró 2 barras más. Luego, en una tienda pequeña, consiguió una pastilla de jabón y un paquete de cerillas. Todo era poco, pero Tomás ya sabía que poco podía sostener. Al acercarse a la plaza, vio al sereno en su banco, como si la plaza fuera una extensión de su cuerpo. El anciano lo miró y notó el paquete sin que Tomás lo mostrara. «Hoy traes arriba dentro de tus manos», dijo en susurro. Tomás se sentó a su lado un momento. No habían compartido muchas palabras en las noches anteriores y, sin embargo, había entre ellos una confianza tranquila. «No vengo a bajar ahora», dijo Tomás. «Solo quería agradecer». El sereno dejó escapar una risa mínima, como un carbón que cruje. «No me agradezcas a mí», respondió. «Agradécele a la casa, a la ciudad, a los que sostienen abajo sin que nadie los aplauda». Tomás asintió. Miró la plaza, vio el agua de la fuente, vio el reflejo de los faroles, vio a la gente caminar con prisa y sin prisa, y, en su imaginación, vio también, bajo los pies de todos, el corredor húmedo, las mantas rehechas, la brasa mínima, el cuarto de los nombres, la puerta que respira. «¿Volveré a bajar?», preguntó Tomás, no como una exigencia, sino como una duda suave. El sereno lo miró con seriedad calmada. «Cuando haga falta», dijo, «y hará falta, pero no siempre con tus pasos. A veces basta con que lleves la mirada, y la mirada cambia cómo se vive arriba». Tomás sintió que esa frase era la última lección, la de convertir el subsuelo en una forma de ver el mundo, no solo en un lugar. Se levantó, entregó el paquete al sereno sin hacer ruido, como si dejara un libro en una mesa. El anciano lo tomó y asintió, guardándolo con cuidado. «Esta noche habrá sopa», dijo el sereno, «y una manta más, y eso es suficiente». Tomás se despidió y empezó a caminar hacia su casa. La noche estaba fría. Los tranvías seguían sonando. Las fábricas seguían arrojando humo. Pero todo eso, ahora, parecía más humano, más cercano, menos duro. Porque Tomás sentía que la ciudad no era solo un lugar para pasar, sino una casa enorme que recuerda, que respira, que guarda calor en sus habitaciones invisibles.
Al llegar a su cuarto, encendió una vela pequeña. La llama subió despacio, dorada, tranquila. Tomás se sentó junto a la mesa y abrió su libreta. Escribió una última frase con letra suave. Bajo la ciudad, el frío se comparte. Arriba, la luz también puede ser suave. Cerró la libreta. Apagó la vela con cuidado, dejando un hilo de humo que subió como una despedida, y se recostó en la cama. Afuera, Barcelona seguía. Adentro, su habitación parecía una casa antigua que respiraba con él. Tomás cerró los ojos y, en el silencio, escuchó un eco lejano de piano, un goteo tranquilo, una brasa mínima. No era un sueño inquieto, era un sueño cálido. Y para ti, que has caminado con Tomás por la luz y por la piedra, por el invierno de arriba y el silencio de abajo, queda un deseo suave, como una manta bien doblada, que esta noche tu corazón encuentre un refugio tranquilo, que la luz en tu interior sea cálida y silenciosa, y que el sueño, profundo y pacífico, llegue despacio y se quede contigo hasta el amanecer.